Hay dos formas de reactivar la economía. Una es a través de la inyección de dinero público, obviamente, ante la sociedad para que circule a través de la obra pública. Es decir, esto se llama keynesianismo, cuando el Estado, a través, obviamente, de recursos que dispone, recursos públicos, lo que hace es mover el aparato a través de la inversión pública. Ya sea esto en obras de infraestructura, en servicios o en algunas demandas de algunos bienes. Esta clase de reactivación económica obviamente que es temporal, y además es hasta cuando alcanza la plata que dispone el gobierno central o el gobierno municipal en el caso nuestro. Hay otra forma que es mucho más de mediano y de largo plazo. Esta es de corto plazo y además engañosa porque lo único que logra es la demanda agregada. Y la demanda agregada beneficia a los productores que normalmente, no sé, en el caso de Bolivia no se encuentran en nuestro país, sino se encuentran en otro lado, fuera de las fronteras, y obviamente los beneficiados son ellos. ¿Qué quiero decir con esto para que usted me comprenda? Cuando hay demanda o cuando hay inyección de recursos públicos y hay demanda agregada, lo que hacen los comerciantes o los oferentes, los que ofertan estos bienes y servicios, es recurrir al lugar donde se producen estos bienes y servicios. Y obviamente esta clase de fuga de capital, de recursos, perjudica en el tiempo a la sociedad como tal. La otra solución, la otra forma de resolver de manera, digamos, estructural el problema, y además sostenible, o sea, resolver de forma estructural y sostenible es a través de la reactivación del aparato productivo, generando la construcción o la consolidación del aparato productivo, diversificando la economía local y nacional. ¿Cuál es la manera de hacer? Es un poco más complicado, por supuesto, por eso los políticos no asumen esta clase de acción, porque se trata de resultados de mediano y de largo plazo. En cambio, la otra forma es inmediata, es decir, se introduce, la gente recibe la plata, supuestamente tiene una sensación momentánea de que tiene recursos, hay circulación, pero en el fondo es un perjuicio a la economía global como tal y además es muy temporal, dura mientras haya plata. Se acaba la plata, se acabó todo. Y ahí viene el desastre. Estoy hablando o estoy explicando en términos sencillos para que la población que no conoce de economía o que no conocemos de economía como yo, por ejemplo, podamos entender estos conceptos que son complejos y complicados y que los economistas a veces no se hacen entender. Entonces, hay dos formas de resolver el problema de la crisis económica para reactivar lo que se conoce en términos económicos como la estanflación. Cuando hay inflación y el aparato productivo se detiene, se paraliza y hay una desaceleración. En lugar de avanzar, hay un retroceso. A eso se llama desaceleración. Bueno, entonces nos encontramos en este momento, producto de la pandemia, en ello. ¿Cuál es la solución al problema? Dos soluciones. Una es a través de la inversión pública, como decía al principio, y es la solución fácil, rápida, pero no es duradera y además no es conveniente. ¿Por qué? Porque distorsiona la economía y genera una mayor demanda que beneficia a otros y no a lo local. La otra manera que tiene que ver con mayor capacidad, con inteligencia, con visión, con compromiso y además tiene que ver con algo que es muy importante, la responsabilidad. Y es lo que no asumen los políticos. Los políticos gastan sin responsabilidad. Aquí lo que importa es que sean responsables con los recursos a los cuales se les asigna para que ellos administren. Entonces, la segunda opción es la que yo planteo. Es decir, tenemos que construir, en el caso de Yacuiba específicamente, construir un aparato productivo diversificado, que sea sostenible. O sea, que sea sostenible y que sea reproductor de la riqueza. Que la plata no se vaya, que no fugue el dinero cuando se inyecta de cualquier lado, sea capital externo o sea inversión pública. Para eso necesitamos un aparato público. ¿Cómo se mide si los recursos se fugan? ¿Cómo se mide? A través de la balanza de pagos. La balanza de pagos, ahí se conoce, con ese indicador se conoce cuántos recursos económicos salen para pagar algunos bienes y servicios de afuera y cuántos se pagan dentro. Esa evaluación refleja de manera clara cuál es la teoría que estoy planteando en este momento. Por eso yo sugiero que los políticos trabajen en algo elemental, que es
la diversificación del aparato productivo para que sea sostenible y no sea solamente un calmante y solamente sea para el momento. ¿Y después qué? Esa es la gran pregunta que yo hago en este momento.